toda la gloria y la honra a ti, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a postrarnos delante de ti, a gozarnos en tu presencia, a saber que hay maneras incomparables, Dios, en las que tú nos muestras tu poder, en donde tú nos muestras tu belleza, Señor Jesús. Y nada pasa sin que tú lo sepas, Dios. Por eso hoy venimos a adorarte y hemos decidido, Señor, rendirnos ante tu presencia. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Y si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se
Señor, tú eres maravilloso, Dios, y creemos en ti. Creemos en tu presencia. Creemos en lo que harás, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Es un gozo para mí el poder nuevamente estar con ustedes para que juntos estemos compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por la vida de cada uno de los pastores, por su familia, por cada uno de los miembros de la iglesia, familia Emanuel. Que el Señor sea guardándole sus vidas donde quiera que se encuentren. Y quiero que vayamos de una vez a la palabra del Señor para que estemos en esta hora meditando en su palabra. Quiero invitarla a que lea conmigo en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quiero que lea también conmigo. Ahora vamos a mirar el Evangelio de San Juan también. Y vamos a mirar en el capítulo 14, versículo 21. Y dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Quiero que cierre sus ojos y ore conmigo. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Te amamos, mi Señor. Gracias porque es un privilegio estar en este lugar, Señor, para estar meditando en tu palabra, Señor, para que juntos estemos a una sola voz, Señor, pidiendo que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tú nos hablas por tu palabra y nosotros te hablamos a ti a través de la oración, Señor. Gracias te damos porque la Biblia nos enseña que en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno y por tanto nos has prolongado tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús por cada familia, cada persona que nos está viendo a través de esta transmisión. Señor, que seas obrando milagros, maravillas y prodigios en medio de sus vidas, en sus hogares, y que seas estableciendo tu señorío y tu gobierno en los corazones de cada uno de los que te buscan, Señor, y que te buscan de veras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuenta una historia que un pastor estaba preparando un sermón acerca del amor de Dios y no sabía cómo colocarle título a su mensaje. Y estaba preocupado por ello porque mientras estaba en su oficina preparando este sermón, recibía muchas llamadas telefónicas. Adicionalmente a eso, cada rato estaban tocando la puerta. De tal manera que se sentía afanado porque no sabía en qué momento iba a poder preparar su mensaje, de tal modo que se levanta y sale y le dice a su secretaria: por favor, le agradezco que no me pase más llamadas telefónicas. Si alguien viene a tocar la puerta intentando pasar, por favor no lo deje ingresar, porque estoy ocupado y hasta que no termine no voy a atender a nadie. Pero al rato insistían en tocar la puerta de su oficina. Insistían en tocar la puerta de su oficina.
Y él pensó, pero yo le di la orden a mi secretario de que no dejase ingresar a nadie. ¿Cómo es posible? Se levanta inmediatamente y va hasta la puerta y abre. Era su pequeña hija. Ella corrió y entonces su padre también la toma y la abraza, se sienta, la pone en sus piernas. Hijita, ¿qué quieres?, le dice él. ¿No es que estoy muy ocupado? La hija le dice, papi, quiero decirte que solo vine para decirte que te amo mucho. Le dio un beso y se fue. Pues bien, el pastor se quedó pensando, ya sé cuál va a ser el título para el próximo sermón que voy a enseñar en la iglesia, acerca del amor de Dios. Le voy a decir a la congregación que le digan a Dios, ¿cuánto amas a Dios? Y hoy quiero compartir un mensaje que precisamente tiene que ver con esto. Y el mensaje se llama, demostrémosle a Dios cuánto le amamos. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero dice la Escritura también que el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y las palabras que yo les he dado, dice, no son mías, sino del Padre que me envió. Qué importante que nosotros debemos tener presente que la palabra que el Señor nos dio es porque el Padre la envió a través de su Hijo y Él quiso replicarla en cada uno de nosotros a través de cada uno de los apóstoles y los discípulos. Ya vamos a ver por la palabra de Dios que esa es la obra que el Señor hizo. La Escritura nos enseña que el Señor Jesús durante 40 días después de haber resucitado se estuvo manifestando a esas personas que Él amaba. La Biblia nos dice en Marcos 16 que primeramente apareció a María Magdalena. En segundo lugar, apareció a 2 discípulos de él que dice que iban de camino hacia el campo. Luego apareció a sus discípulos. Y dice la Escritura que él les reprochó la incredulidad en su corazón porque ellos no habían creído a aquellos que les habían contado que él había resucitado, porque María fue la primera en correr a contarle a sus discípulos que ella había visto al Señor resucitado, pero dice la Escritura que ellos no le creyeron. Y Jesús les reprochó. Y dice la palabra de Dios, yo quiero que leamos en Marcos capítulo 16, vamos a mirarlo en el versículo 14. Dice la palabra del Señor, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y en el versículo 15, mira lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la instrucción que el Señor le da. Este es el mandato del Señor Jesús, de ir y llevar su palabra, el evangelio a todas las naciones. En Mateo 28 dice, id y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante es que no podemos olvidar este llamado que Dios nos hizo. Dios en su misericordia nos amó tanto que dice la Escritura que Él fue a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y del mismo modo el Señor cuando llama a 12 de sus discípulos y los prepara y los capacita, dice que Él los envió para llevar su palabra. Esa es la tarea con la cual el Señor comisionó a sus apóstoles. Y la Escritura nos enseña acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, de una manera especial, porque el Señor tiene una forma especial de tratar con cada una de las personas, y esto es lo que me llama poderosamente la atención, que dice la Escritura en el versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Y de qué manera se manifestó Jesús con ellos? Dice la Escritura que la noche anterior Pedro dice, me voy a pescar. Y los demás le dijeron, listo, vamos también contigo. Y mientras se fueron a pescar, dice que toda la noche no sacaron nada, no pescaron absolutamente nada. Y ya mientras estaba amaneciendo, dice que Jesús se les apareció en la playa. Y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron, no. Pero dice que el Señor les dijo, tiren la red a la derecha y hallaréis.
Y ellos hicieron exactamente lo que el Señor les ordena. Y dice la Escritura que atraparon tal cantidad de peces que sus redes casi se rompían. En el Evangelio de San Juan ilustra exactamente que habían 153 peces. Ahora esta palabra tiene connotación también con lo que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 5, porque cada uno de los evangelistas lo muestra de la forma como ellos lo percibieron o lo vieron. Y si miramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, me llama la atención que dice en el versículo 6, y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí no menciona la cantidad de peces, sin embargo en Juan dice que eran 153 peces, pero mientras tanto dice que ellos descendieron de esa barca y dice que Jesús había preparado ya brasas y tenía un pez sobre las brasas, les estaba asando un pez. Sin embargo él les dice, bueno, traigan unos peces de esos que acaban de pescar. Y mientras están comiendo, el Señor quiere dar una enseñanza nuevamente a ellos y quiere enfatizar en ellos algo que Él les había pedido de antemano. Y es que es necesario dar el alimento a las personas. Y dice la palabra ahí en Juan que Jesús les dijo, venid y comed. Versículo 12. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Esto a mí me dejó pensando, porque yo digo, pues si los discípulos sabían que era el Señor Jesús, ellos conocían quién era su maestro, porque ellos caminaron con ellos durante 3 años y medio, siendo instruidos en la palabra del Señor. Y previo a la resurrección de Cristo, Él ya les había dado muchas instrucciones y les dijo que era necesario que Él fuera crucificado y que tenía que ser entregado en manos de pecadores y que lo iban a matar, pero que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Ellos ya sabían y conocían todo esto. Sin embargo, me llama la atención que dice que ninguno de ellos siquiera se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Ahora, por un momento pensé, tal vez no estaba muy claro el día. Seguramente no había amanecido del todo. Todavía estaba un poco oscuro y ellos no lograban seguramente ver su rostro, aunque seguramente no es necesario tener la luz completa del día para darnos cuenta si una persona es realmente la que nosotros conocemos, porque la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, eso dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando uno conoce a alguien, con solo escuchar su voz, uno identifica inmediatamente quién está hablando a su vida. Y los discípulos, sin embargo, dice ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ahora, en mi corazón pensé también, seguramente ellos se sintieron mal. Y se sintieron mal porque no estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer, lo que el Señor Jesús les pidió que hicieran. Porque la noche anterior, Pedro simplemente dijo, me voy a pescar, y ellos dijeron, listo, vámonos también contigo. Y aquí es donde viene lo interesante, que está en Lucas capítulo 5. Fue tal la cantidad de peces que atraparon en ese momento, que dice, versículo 7, Lucas 5, 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, mira las palabras que le dice el Señor Jesús a Simón Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Note las palabras del versículo 11.
Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En ese momento ellos ya habían tomado la decisión de dejar sus barcas, de dejar la pesca para seguir al Señor. Mas sin embargo, en este momento ellos volvieron nuevamente a lo que hacían antes, y era ir a pescar peces. De ahí que cuando uno mira la palabra del Señor, nuevamente en Juan, el versículo 15 dice que el Señor les dijo, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Estoy seguro que Pedro comprendió exactamente la pregunta que Jesús le estaba haciendo en ese momento. Pero realmente tú estás dispuesto a hacer lo que yo te pedí que hicieras. ¿Te acuerdas cuando fuiste allá al mar de Tiberias, al lago, que estabas pescando y no pescaron nada en toda la noche? ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Te acuerdas que sentiste temor en tu corazón porque tiraste la red y sacaste gran cantidad de peces solamente cuando di mi palabra? Pedro sabía exactamente de qué le estaba hablando el Señor en ese momento. Y dice la Escritura que Pedro inmediatamente le dice, Señor, sí, tú sabes que te amo. Pero mira las palabras del Señor Jesús. Él le dice, apacienta mis corderos. Ahora estuve buscando qué significa la palabra apacentar. Y esa palabra apacentar es dar el alimento. Y en el caso de las ovejas es dar el pasto a los animales o llevarlos a pastar a un lugar. Ustedes recordarán que el Señor cuando llama a Pedro le dice que Él lo va a convertir en un pescador de hombres. O sea, en adelante el Señor quiere que Pedro se dedique a hacer esa labor con la cual Dios lo llamó. Y precisamente eso es lo interesante, que cuando nosotros somos llamados por el Señor no podemos olvidar que Cristo nos salvó. Pero nos salvó para que vayamos y llevemos la palabra a otros. La Biblia nos enseña en el libro de Juan capítulo 17 que Jesús, vamos a mirarlo, Juan capítulo 17, que es interesante que miremos estos versículos. Versículo 15. Juan 17, 15. Dice el Señor cuando oró por sus discípulos al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice la Escritura que el Señor envió a sus discípulos al mundo. Pero mira el versículo 20 que es más interesante todavía. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Dice el Señor, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor estaba orando al Padre por sus discípulos, pero de paso estaba orando por cada uno de los creyentes que habían de ser salvos. Más adelante, por la predicación del Evangelio a través de los discípulos, y gracias al Señor, ellos entendieron y comprendieron el mensaje y compartieron la palabra, y muchos de los primeros cristianos, dice la palabra del Señor, fueron muertos por causa de la predicación del Evangelio, fueron mártires del Señor por llevar el mensaje de salvación. Ellos se esforzaron en predicar a Cristo, y me llama la atención poderosamente, uno de los primeros cristianos, hablo de un hombre llamado Policarpo, que murió hacia el año 168 después de Cristo. Este hombre, según la historia, era un hombre que estaba sirviendo en la iglesia de Esmirna. Y este hombre era un discípulo del apóstol Juan. Y el hombre se esforzó tanto en predicar a Cristo, en llevar la palabra del Señor, que en sus últimos instantes de vida le dijeron, Policarpo, renuncia a ese Jesús, reniega de ese Cristo. Y Policarpo dijo, no, no importa, 86 años he vivido y el Señor fielmente me ha servido, me ha salvado, me ha dado vida. Él ha sido fiel conmigo, ha sido bueno conmigo, nunca me ha hecho el mal. ¿Yo por qué habría de renunciar y negar a mi rey y a mi Señor? Entonces el emperador dice que le dijo, reniega, no, aún estás a punto de morir y no te das cuenta de que puedes salvar tu vida si solo reniegas a ese Jesús, si solamente reconoces que el emperador es el Señor. Y Policarpo le dijo, no, por más que insistan y por más que lo intenten, no voy a renunciar ni a renegar el nombre de mi rey, de mi Jesús, de mi Señor, de mi Salvador. Lo amenazó que le iba a echar las fieras, dijo, pues tráiganlas inmediatamente, que no se demoren, traigan las fieras. En vista de eso,
dice que, bueno, no le tienen miedo a las fieras, entonces te vamos a quemar. Y Policarpo simplemente dijo, no importa, traigan las fieras, venga lo que quieran, traigan lo que quieran traer, no importa, no voy a renunciar a mi Señor y a mi Salvador. Eran hombres anegados, hombres que estaban dispuestos a dar su vida por causa del Señor. ¿Cómo estamos en el día de hoy? ¿Qué tanto nos parecemos a la iglesia primitiva? Aquellos hombres que estaban dispuestos a darlo todo por causa del Señor. Porque la Biblia nos dice que el amor de Dios es tan grande que Dios dio a su único Hijo para morir en la cruz por amor a nosotros. Tenemos que esforzarnos en predicar a Cristo, en llevar la palabra del Señor a otras vidas, a aquellos que necesitan conocer la salvación de Dios. Porque cuando Jesús ora por sus discípulos, lo que les está diciendo es esto: vaya, lleven mi palabra. Pero si ellos hubieran quedado callados, no conoceríamos el Evangelio el día de hoy. De tal manera que hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios y solo pueden conocer la palabra de Dios si solamente usted y yo vamos y les compartimos ese mensaje de salvación. Así que vamos a esforzarnos en predicar a Cristo, vamos a llevar su palabra. Pero vea, sigamos leyendo, vamos a mirar el versículo 16. Dice la palabra: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y va al versículo 17 y dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿De qué ovejas? Le estaba hablando el Señor Jesús a Pedro en ese momento. Le estaba hablando de sus apóstoles. Pedro había sido encomendado por el Señor Jesús para que se encargara de liderar a estos hombres a los cuales él instruyó durante 3 años y medio. Porque el Señor lo colocó como líder. Y en ese momento lo llama para que él sea el encargado de darles el alimento. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, en vez de llevártelos a pescar, ve y pesca a los hombres. Ve y salva a esas personas que necesitan conocer del amor de Dios. Por eso Pedro tuvo que ser confrontado 3 veces. Algunos dicen que el Señor le dijo 3 veces a Pedro: ¿me amas? Porque Pedro le negó 3 veces. Realmente yo creo que fue porque Pedro no estaba haciendo lo que el Señor lo llamó a hacer. Y era llevar su palabra, era pastorear su rebaño, pastorear a estas ovejas. ¿Para qué? Para que estuvieran firmes, para que estuvieran capacitados para ir a seguir haciendo la obra que el Señor Jesús lo llamó a hacer a ellos, y era predicar el Evangelio por todo el mundo. Y ese es el llamado para usted y para mí. No importa si eres pastor, no importa si eres simplemente una persona, un miembro de una iglesia. Tú fuiste salvado, gloria a Dios. Qué bendición, porque ahora Cristo vive en tu corazón. Él es el Rey y es el Señor de nuestras vidas. Así que vamos a esforzarnos en predicar a Jesús. Vamos a compartir el Evangelio. No te calles, por favor. Cada persona que Dios te ponga a tu alrededor, si tienes esa oportunidad, testifícale del nombre de Jesús. Dígale cuánto Dios lo ama. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios realmente que lo amamos? Cuando nosotros compartimos el Evangelio con esas personas. Tal vez nosotros podemos hacer cosas buenas por las personas y es necesario hacerlas. Si tú ves a un hermano que está pasando necesidad y no tiene que comer, no solamente le digas Dios te bendiga, ve tranquilo y un día de estos hablamos, o después miramos a ver. No, la persona viene con esa necesidad en ese momento y es ahí cuando debemos tenderle la mano. Ahí es cuando debemos ayudarle. Si necesita un mercado, déle un mercado. Si necesita un dinero, apóyele económicamente. Cualquiera que sea la necesidad. Dice la Biblia: si alguno de los hermanos nuestros tiene necesidad y nosotros cerramos contra él el corazón y le decimos solamente Dios te bendiga, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Es necesario que nos desprendamos de esas cosas materiales y les ayudemos. De eso se trata el ministerio. Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, mientras Dios nos permita vivir, estamos para ponernos al servicio de otros, para colaborar, para ayudar, para bendecir las vidas de otras personas. Entonces, qué interesante es que el Señor
hoy está exhortando nuestros corazones y nos está pidiendo que si realmente amamos a Dios, hagamos una demostración de que amamos al Señor. Y la mejor demostración, además de ayudar económicamente o ayudar con un mercado o con cualquier cosa material, es que les demos la palabra y les digamos que Dios los ama. Porque tal vez les damos la comida en ese momento y esa comida se va a acabar. Pero si les damos la palabra, esa palabra va a permanecer para siempre. Así que yo le voy a pedir que ore conmigo en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido compartir este corto estudio de la palabra. Te damos gracias, mi amado Señor. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto, Señor, en este momento en nuestros corazones. Realmente, Señor, te amamos. Y te amamos no porque, Señor, hayamos hecho nada para merecerlo, sino porque dice la Biblia que tú te diste, Señor, te entregaste a morir en una cruz. Gracias te damos porque esa es la mejor muestra de amor, en que tú diste tu vida porque tú quieres salvarnos. Y tú quieres salvar a toda la humanidad, no solamente a nosotros. Ayúdanos a entender que no podemos quedarnos encerrados en nuestras cuatro paredes, sino que tenemos que salir, que tenemos que ir, porque este es el mandato que tú diste a tus discípulos. Tú le dijiste a ellos, Señor, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Señor, y si no estamos haciendo esta tarea, Señor, no estamos realmente obedeciendo tu palabra, Señor, no estamos realmente demostrando que te amamos, Señor, porque así como tú oraste por tus discípulos y les dijiste que no orabas solo por ellos al Padre, sino también por todos los que habían de creer en tu palabra, por la predicación de ellos. Señor, tú oraste también por nosotros. Ahí estábamos incluidos, Señor. Y también oraste por aquellos que van a conocer la palabra de Dios por la predicación del evangelio que cada uno de nosotros vamos a hacer. Te damos muchas gracias, Señor, porque esto es lo más maravilloso del amor de Dios, que aún sin merecerlo, Señor, aún siendo pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Te damos muchas gracias, porque la mejor forma que tenemos de demostrar el amor de Dios es sirviendo a otros y sirviendo, llevando la palabra, Señor, porque la Biblia nos enseña que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio su vida en rescate por muchos. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo allá donde quiera que se encuentren. Familia Emanuel, que el Señor les guarde. Amén.